Shalom amigos, les habla Joseph, director de Jaim. Bienvenido a nuestro programa El Camino de Dios, que transmitimos aquí por PAB 550 los domingos como de costumbre. Le doy gracias al Todopoderoso por darme la oportunidad de estar con ustedes hoy, el día 12 de abril del año 2020, conforme al calendario que contamos nosotros que vivimos en un mundo controlado por el sistema que actualmente nos rige. En el calendario hebreo nos encontramos en la semana de los panes sin levadura, específicamente en el día 18 del mes de Nisan, día donde estamos dentro de este periodo de tiempo, según las Escrituras, de observar los días de panes sin levadura. Y para mí es un gusto estar con ustedes, poder compartir lo que aprendemos, lo que enseñamos, y la responsabilidad, reconociendo la responsabilidad que tenemos de darle alimento a aquellos que siguen al Maestro de Nazaret, creen que Él es el Mesías y a la misma vez desean ser sus discípulos. Esta semana tuvimos una semana bien atareada, de mucho trabajo, mucha enseñanza. Y en esta media hora que voy a estar con ustedes aquí en PAB, vamos a hacer un resumen de ello para ayudarlos a ustedes, tal vez entendiendo de que no saben que Jaim tiene una página web donde tenemos enseñanzas diversas y tenemos también transmisión a través de YouTube, donde usted podrá encontrar diferentes enseñanzas también de nosotros que hemos dado en vivo al momento que las anunciamos. Porque Jaim, pues, está enfocado en enseñar las raíces de lo que usted conocía o conoce como el cristianismo primitivo. Antes de convertirse en lo que usted conoce como el cristianismo primitivo, era el movimiento mesianista de los nazarenos. En el judaísmo del Segundo Templo, un judaísmo bien complejo, y amigo que me escucha, para poder entender lo que estamos hablando, tenemos que despojarnos de cualquier posición teológica que tengamos o creencia que tengamos para poder estar aptos y escuchar. Porque obviamente las posiciones teológicas que tenemos hoy o las creencias que tenemos hoy están basadas en estructuras que se van construyendo con el pasar del tiempo en la medida que el humano va comprendiendo según su realidad lo que lee. Pero cuando vamos al tiempo donde los textos se originan y comprendemos cómo ellos veían la realidad y cuál era la expectativa de vida, lo que respecta al mundo que les rodea, nos vamos a dar cuenta que las cosas que estamos leyendo en el tiempo moderno son comprendidas de una forma muy diferente a como se comprendían en el tiempo que fueron revelados o escritos. Y el Segundo Templo no es la excepción. La época del Segundo Templo, donde el Maestro de Nazaret, Jesús de Nazaret, a quien usted conoce como Jesús de Nazaret, cuyo nombre no era en español Jesús ni en inglés Jesus. Esas son traducciones que ocurren con el pasar del tiempo para ayudar a la audiencia poder comprender de qué personaje o qué persona histórica se está hablando. Pero sabemos por la evidencia arqueológica e histórica que Jesús no pudo haber sido su nombre porque en la Judea del Segundo Templo no se hablaba español, y Jesús tampoco porque en la Judea del Segundo Templo no se hablaba inglés. Y es importante que usted sepa eso. No estamos diciendo con esto que usted no pueda llamar al Mesías Jesús, pero es importante que usted sepa estas cosas para que usted pueda tener mejor claridad de su realidad cuando estudia las Escrituras. Jesús de Nazaret, cuyo nombre Yeshua, conocido como Yeshua en las Escrituras, en el tiempo donde se construye la Escritura, vivió en un tiempo bien difícil, en una Judea donde estaba dominada bajo el Imperio Romano, y esta Judea, siendo controlada por el Imperio Romano, trajo como consecuencias que nacieran diferentes sectas de pensamiento. Hoy en día la palabra secta tiene una connotación negativa para nosotros, porque es lo que vamos escuchando en la medida que nos van enseñando diferentes maestros. Pero si usted va al primer siglo, lo que llamamos primer siglo, porque realmente no era primer siglo, era un año que nosotros hemos perdido porque estamos desconectados completamente de esa realidad. Si usted va a esa época del Segundo Templo, donde el Maestro de Nazaret está caminando y analiza las diferentes grupos que existían en ese tiempo, usted se va a dar cuenta que habían diferentes grupos sectarios, todos reunidos alrededor de la idea del judaísmo de su época. Y cuando hablamos de judaísmo, estamos hablando de la identidad cultural y la forma de entender esa identidad cultural. Y en la época del Segundo Templo habían diferentes judaísmos, y entre ellos estaba la secta de los nazarenos, antes de convertirse en lo que usted conoce hoy como el cristianismo.
La secta de los nazarenos era un movimiento judío donde estos nazarenos creían que su maestro, que era de Nazaret, era el Mesías prometido por las Escrituras. Y ellos vivieron la experiencia de caminar con él, recibir sus enseñanzas y ver y ser testigos de su muerte de forma injusta. En la época del Segundo Templo, el rabino de Nazaret, de quien yo soy discípulo y sigo sus enseñanzas, fue llevado a morir en un madero, en una cruz, la forma en que los romanos de forma cruel mataban a las personas para dejarle saber al pueblo que rodeaba ese momento que cualquier rebelión o cualquier intento de desafiar la autoridad, esta iba a ser las consecuencias. Así que para la época del Segundo Templo, el colgado en un madero representaba eso, las consecuencias de intentar desafiar la autoridad. Si usted lee los evangelios, usted va a ver que el juicio ilegal que al maestro de Nazaret se le presenta, primeramente por el grupo sacerdotal de la época, y luego llevado a Pilato, usted se va a percatar de que la acusación que presentan para que Pilato pueda efectuar el decreto que él procede a efectuar, era de que él era un rebelde, de que Jesús de Nazaret era un rebelde, Yeshua, y que estaba diciendo que él era rey y no el César. Y eso representaba para el imperio un desafío a la autoridad del momento, y por temor a las revueltas que podía generar esto, termina el maestro de Nazaret muriendo. Esa es la realidad histórica de la época donde está sucediendo esto. El maestro de Nazaret, como hemos hablado en toda la semana, y por eso es que le menciono que damos enseñanzas en YouTube y en nuestra página web, el maestro de Nazaret muere durante la fiesta de Pascua. La fiesta de Pascua es una de las 7 fiestas que aparecen en el Levítico 23, una de las 3 fiestas mayores que aparece específicamente en Levítico 23. Cuando el Eterno saca a Israel de Egipto y lleva a Israel al Sinaí, en el rollo del pacto que Moisés derrama sangre sobre él para sellar ese pacto, aparece el decreto de que 3 veces al año tenían que presentarse los israelitas ante el Eterno con las ofrendas correspondientes a ese momento. Con el pasar del tiempo, comienza a añadirse, o mejor dicho, arreglarse o tal vez enmendarse esa ley para ajustarla al tiempo que se está viviendo. Y ya para el momento que vemos el libro de Deuteronomio, que su composición es una bien controversial, porque obviamente la evidencia interna sí lo muestra, se comienza a declarar que en Jerusalén era el lugar donde todos los israelitas tenían que presentarse, no importa en qué lugar de la tierra se encontrasen, y en ese momento todavía no había ocurrido el exilio o la dispersión de Babilonia. Tenía que presentarse 3 veces al año en Jerusalén para presentar las ofrendas correspondientes a el sistema que se había construido, un sistema que giraba alrededor de un templo, sacerdote, y un sistema y unos sacrificios que tenían como fin preservar la armonía entre el humano y su creador. Ese es el mundo que rodeaba a los israelitas. El maestro Nazaret muere durante esa semana, donde nuestro calendario gregoriano que tenemos hoy en día, que es el calendario civil que regula todo el mundo, se nos hace muy difícil marcar el tiempo donde ocurre. Y por eso que usted va a ver que la tradición cristiana enseña que él muere un viernes, cosa que las mismas escrituras muestran, evidencian que muy difícilmente pudo haber sido un viernes, porque entonces no los 3 días y las 3 noches que el maestro dijo que iba a estar en la tumba o en el sepulcro no se pueden completar, porque si contamos 3 días y 3 noches, y así mismo él dijo, exactamente 3 días y 3 noches, como aparece en Mateo, si usted cuenta exactamente 3 días y 3 noches, usted se va a dar cuenta que entonces no es posible que el amanecer del día 1 de la semana, que vendría siendo un domingo, él haya estado ya fuera de la tumba. Así que el mundo que rodeaba el maestro de Nazaret, las cosas que le pasaron, es muy importante conocer esa época, entender ese tiempo, entender el calendario que se conocía en ese tiempo, para poder entender la cronología perfectamente.
Y esto lo aprovecho con ustedes aquí porque obviamente la semana pasada estuve toda la semana enseñando. Tuve 2 clases muy importantes, creo de las clases que he podido dar en todo el tiempo que llevo enseñando la Sagrada Escritura. Estas 2 clases que di para mí fueron creo que las más importantes porque nos ayuda a comprender la realidad que vivió el Maestro Nazaret en su época y lo que estaba pasando en su época, cosas que nosotros no conocíamos porque estábamos limitados a las escrituras que tenemos en nuestras manos, desconociendo que existían para su época, para la época del Maestro Nazaret, otros escritos que para las personas que vivían en ese lugar se consideraban sagrados. La selección del canon como tenemos hoy es un tema para otro momento, pero es importante que usted sepa que antes de que aparezca el canon, apareciese el canon como usted lo tiene hoy, para la época del Segundo Templo donde el Maestro Nazaret está caminando, no existía el canon como usted lo conoce hoy. Y el mundo del Maestro Nazaret fue un mundo muy complejo. Hay que conocer ese mundo para poder entender la cronología y la cronología pueda cuadrar la perfección, si podemos decirlo así, con la realidad que nos presentan los escritos. Porque usted puede ver, y eso lo enseñamos esta semana en 2 clases, uno se llamaba el Dilema 1 y el otro el Dilema 2. El Dilema 1 se tituló ¿Murió? Y ¿celebró la Pascua Jesús de Nazaret o murió en Pascua? Y si usted va a las Escrituras, a Levítico 23 dice que la Pascua debe comerse al anochecer del día 14 y se debe sacrificar a la tarde del día 14. Entonces, si el Maestro Nazaret muere en la Pascua, porque Juan en su Evangelio presenta al Maestro de Nazaret como el Cordero que quita el pecado del mundo y presenta al Maestro de Nazaret muriendo en la Pascua, vale preguntarnos cómo los sinópticos dicen que el Maestro Nazaret deseó con ganas celebrar la Pascua con sus discípulos. Incluso lo que usted conoce hoy como la última cena, o la cena del Señor, realmente es una cena de Pascua. Lea las Escrituras y aparece. Y si usted va a Éxodo 12 dice que el Cordero que se come el día 14 es la Pascua. Por consiguiente, el Maestro Nazaret celebró una Pascua. La pregunta que debemos hacernos es ¿cómo es posible que el Maestro Nazaret haya comido la Pascua y a la misma vez muera en Pascua? La cronología que nos presenta los sinópticos nos dice que el Maestro Nazaret comió la Pascua en el día de la Pascua y murió al otro día de la Pascua. La cronología que nos presenta Juan nos dice que el Maestro Nazaret hizo una cena, vaya al capítulo 13, y murió en el día de la Pascua. No es posible. Alguien está cometiendo un error. Claramente no, amigos. Cuando nos metemos en la época del Segundo Templo y comenzamos a estudiar esa época y los escritos que pertenecen a esa época, nos sorprenderíamos cómo la cronología se puede acomodar a perfección. Si tomamos el tiempo, obviamente, usted no va a poder hacerlo porque no se dedica a eso, pero para eso estamos nosotros aquí, porque nos dedicamos a estudiar las Escrituras y traer esta información resumida a usted, para que usted pueda entonces aprender y a poder ajustar a la realidad. Cuando estudiamos esa época y nos descubrimos y leemos esos documentos que pertenecen a esa época, entonces la cronología va a acomodarse a perfección. Y eso es una de las cosas que estábamos enseñando. Estábamos enseñando el dilema de cómo el Mesías comió la Pascua y murió en la Pascua, entendiendo que en la época del Segundo Templo había una lucha interna dentro de la clase sacerdotal con respecto al calendario. Y para poder entender esto, tendría que irse a la época de los Hasmoneos, la época de los Macabeos, libro que usted no tiene en su Biblia porque obviamente el canon protestante lo sacó, pero es un libro muy importante para estudiar historia de la época del Segundo Templo. Cuando Antíoco Epifanés entra en escena, Antíoco que se llamó a sí mismo Dios encarnado, él hizo un intento de cambiar la ley, como aparece en el libro de Daniel, y los tiempos. Este intento logró avance, no absoluto, pero trajo un cambio radical en la realidad del mundo de ese tiempo. Y la casta sacerdotal, que no participó de la corrupción de un grupo de sacerdotes que aceptaron el llamado de Antíoco a hacer eso, un grupo de ellos se separaron y se alejaron de esa contaminación, incluso llamaron a Jerusalén y el templo lugar de pecado, y otro grupo de sacerdotes se quedaron, y este grupo de sacerdotes que se queda comienza a marcar de forma errónea las fechas y las estaciones del año,
cosa que aparece en Génesis 1, que el sol, la luna y las estrellas fueron dadas para marcar los tiempos, las ocasiones, las estaciones del año, y era la forma en que el Israel antiguo podía, en el sistema sacerdotal de sacrificio, podía acomodar las fiestas, las convocaciones en su tiempo adecuado. Entonces, cuando ocurre esta división, comienza una lucha entre calendarios, donde hay dos bandos, uno que preserva, por la evidencia que se encuentra en los rollos, el calendario como se observaba antes de que ocurriera la corrupción, y otros que comienzan a marcar el tiempo de forma errada. Si usted mira, los que están controlando el templo para la época del maestro Nazaret son unos sacerdotes de la línea de los saduceos que estaban ya tan y tan envueltos en política y en aspectos económicos de la élite de ese tiempo, que se habían divorciado ya de la realidad de lo que era ser sacerdote en ese tiempo. Obviamente ahí vemos el nivel, el grado que había caído sobre esa casta sacerdotal. Esto, de seguro, nos ayuda mucho a entender cómo el maestro Nazaret va a morir en la Pascua de los pecadores y va a comer la Pascua en la fecha correcta. Y ahí la cronología va a acomodarse a perfección. Entonces el maestro Nazaret come la Pascua en el día 14 conforme al calendario que estaba establecido antes de la profanación del servicio, y muere en el calendario de aquellos que profanaron el servicio. Y así es que se entendía la realidad del pecado en esa época, porque el pecado era transgresión de la ley y el calendario era parte de la ley. Esa es la vida que rodeó al maestro Nazaret, y eso es importante conocerlo. Obviamente, Shaul de Tarso trae el mensaje del maestro Nazaret luego a los gentiles y comienza a hablar de cómo el Mesías murió por todos, porque así estaba profetizado. Pero recuerden que el Mesías, y así mismo también Shaul de Tarso lo enseña, murió primeramente por el judío, porque el judío había violado el pacto, y luego murió por el gentil, porque todos caímos de la gracia de Dios o de la gloria de Dios, como enseñó Shaul de Tarso. Estas son cosas importantes que debemos conocer. Y aquí la cronología se acomoda perfectamente, amigos, cuando entendemos esto, donde este calendario que pertenece a los rollos del Mar Muerto, o que se encontró en los rollos del Mar Muerto, no que pertenece, se encontró en estas cuevas del área del Mar Muerto, que se llama Qumran hoy en día, no era el nombre antiguo, en el desierto de Judea. Se encontró este calendario, y cuando lo estudiamos ajusta perfectamente la cronología cuando acomodas los tiempos como deben ser. Y considero que es muy importante conocerlo. ¿Por qué? Porque entonces nos hace total sentido todo lo que leemos. Por ejemplo, tradicionalmente hoy, o mejor dicho, esta semana pasada, se celebró la Pascua dentro del mundo judío. Y usted va a ver que la luna estaba llena en el día de comer la Pascua, que fue el miércoles, si no me equivoco, el miércoles al anochecer. Si usted salía afuera, la luna estaba llena, porque estábamos a mediado de mes, porque el 14 de Nisan al anochecer, es casi el mediado de mes. Si usted va al Evangelio de Lucas, usted va a encontrar que Lucas nos dice, amigos que me queda escuchando, que el maestro Nazaret fue colgado en el madero, y en la hora sexta, a las 12 de mediodía, hasta la hora novena, que era a las 3 de la tarde, así era que ellos contaban el tiempo, bien diferente a nosotros, dice que había oscuridad sobre toda la tierra y que había un eclipse solar. Si usted va y hace una investigación, usted es una persona que ha estudiado, ha estado pendiente a cómo funciona la astronomía, usted se percatará que no es posible que ocurra un eclipse solar cuando la luna está llena, porque los eclipses solares ocurren cuando la luna está en su fase nueva, en su fase oscura, sin haber alumbrado todavía. ¿Por qué? Porque la luna se ubica entre la Tierra y el Sol. Entonces, ¿cómo es posible que Lucas nos presente que el maestro de Nazaret está muriendo en el madero y a la misma vez está ocurriendo un eclipse solar? No es posible. La respuesta natural que toda persona podría dar es: Dios hace como quiera. Pero esa no es la forma en que Dios quiere que usted analice las Escrituras. Lucas no escribió eso inspirado por Dios para que usted pase por alto eso y diga, porque Dios hace como quiere. No, amigo. Estas cosas están escritas para que usted pueda conocer la verdad, y conociendo la verdad, usted tendrá mucha libertad. Va a sentirse feliz de conocer la verdad, y porque no hay nada peor en la vida, amigo, que la incertidumbre, que las dudas. Entonces la pregunta sería, ¿cómo es posible que el maestro Nazaret haya muerto en un día donde hubo un eclipse solar? Y según nos entendemos, en la Pascua, la luna está llena.
No hace sentido. Claro, amigos, no hace sentido porque nosotros estamos desubicados en el tiempo y no conocemos lo que se conocía y existía para la época del Segundo Templo. Sin embargo, cuando usted va a los rollos del Mar Muerto y descubre este calendario que pertenece a la casta sacerdotal, que se aleja de la corrupción del santuario después de la época de Antíoco, usted va a encontrar que el tiempo entonces se ajusta a perfección. ¿Por qué? Porque según los rollos del Mar Muerto, en este calendario, el mes de Nisan, que es el mes de la Pascua, siempre comenzaba un miércoles, porque la estación del año comenzaba un miércoles según las Sagradas Escrituras en el capítulo 1 de Génesis, donde habla del sol, la luna y las estrellas ser creado. Y si el sol, la luna y la estrella fueron creadas en el cuarto día de la semana, pues entonces cuando el Eterno le dijo a Moisés en Éxodo, esta luna será para ustedes principio de los meses, cabeza de los meses del año, de seguro debió habérselo dicho un miércoles. Así lo entendían los sacerdotes. Escuche bien, no estoy diciendo que esto sea así, pero tiene que conocer estas cosas para que usted pueda entender lo que está pasando en su época. Cuando usted analiza ese calendario, ellos colocan en un miércoles la cabeza del año. Y ellos decían, no lo digo yo, lo decían ellos, que cuando el Eterno hizo el sol, la luna y las estrellas, como dice el texto, la lumbrera mayor para gobernar el día y la lumbrera menor para gobernar la noche, ellos entendían que el Eterno había hecho la luna en su fase llena en ese día. Por consiguiente, si la Pascua se celebra el día 14 al anochecer, después de sacrificar el cordero en la tarde, es lógico comprender que en la noche la luna está en su fase nueva, está desaparecida, no alumbra. Entonces hace total sentido que al otro día, durante el día, cuando el maestro de Nazaret está siendo colgado en el madero, haya ocurrido un eclipse solar. ¿Ve la importancia de conocer estas cosas, amigos? Porque conocemos estas cosas y nuestra alma rebosa porque estamos descubriendo luz, que es verdad, cosas que no sabíamos, obviamente, porque los rollos se descubrieron en el 1947 y no es hasta después de 20, 30 años aproximadamente que comenzó a salir a la luz todos los rollos. Luego de que expertos en esta área comenzaron a hacer la labor que hicieron y le damos gracias al Eterno por lo que hicieron dentro de la capacidad que podían. Pero esto es importante porque entonces la cronología nos ajusta la muerte del Mesías en una fecha bien interesante. El Mesías muere un miércoles en la tarde y es llevado a un sepulcro en la noche. Entonces contamos los 3 días y 3 noches que el maestro dice que va a estar, como aparece en el libro de Mateo, que dice el libro de Mateo, y lo voy a buscar, amigo, para que usted pueda ver cuán perfecto se ajusta esta cronología. Estoy haciendo escúcheme bien, estoy en 30 minutos resumiendo lo que yo di en 2 clases de 2 horas cada uno. Así que si usted quiere saber más sobre esto, vaya a YouTube, busque Es Jaime el árbol de las vidas y ahí aparece el dilema 1, el dilema 2 y va a encontrar esta clase y la va a comprender mucho mejor. Pero si usted va al libro de Mateo, usted va a encontrar que Mateo dice que Él va a estar exactamente 3 días y 3 noches como estuvo Jonás. Él dice que la señal que va a dar a esa generación que está pidiendo una señal es la señal de Jonás. Y dijo, así como Jonás estuvo exactamente, escuche bien, exactamente 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre, 3 días y 3 noches. Y si usted encuentra la cronología, se va a dar cuenta, como se la estoy mostrando en estos momentos, con este calendario que nosotros no sabíamos que existía. El maestro estuvo 3 días y 3 noches y cuadra perfectamente con la información que nos presentan los evangelios. Ahora, es importante saber que nosotros hoy en día, basado en el judaísmo que tenemos hoy y cómo se ha interpretado las escrituras, hemos pensado y hemos escuchado que en la Biblia el día comienza al anochecer. Incluso yo era uno de esos que pensaba en ese momento eso. Sin embargo, los rollos del Mar Muerto nos presentan una realidad que cuando analizamos la escritura hace total sentido. El día no comienza al anochecer, como nosotros hemos pensado. El día comienza al amanecer. ¿Por qué? Porque Génesis nos presenta el proceso creativo, el cese del proceso creativo,
que es la tarde y la mañana, y el comienzo del proceso creativo, dando a entender que un día nuevo comienza al amanecer, donde el creador está durante el día trabajando. Y esto es bien interesante porque el mismo maestro Nazaret dice: trabajad mientras aún es de día, porque llegará la noche cuando nadie puede trabajar. Así que hasta el mismo maestro Nazaret tenía esa idea en la mente. Entonces estamos diciendo, en este tiempo que estamos con ustedes, que el maestro entonces, conforme a esta cronología y estos rollos, el maestro entonces fue llevado al sepulcro al anochecer del día 15, según el calendario de los que aparecen en los rollos del mal muerto, y comenzamos a contar, como él dijo, 3 días y 3 noches. Un día sería el amanecer del día 16, y entonces el atardecer comienza la noche, sería la primera noche del día 16, y después el día 17 sería el segundo día al amanecer, y el viernes 17 al anochecer sería la segunda noche, y entonces el Shabbat, el séptimo día de la semana, sería el tercer día al amanecer, y en la tarde-noche de ese 18 sería la tercera noche de el conteo de 3 días y 3 noches. Y entonces, escúcheme bien, amigo, hace total sentido lo que leemos en Mateo 28, Marcos 16:2, Lucas 24:1 y Juan 21. Que cuando las mujeres y los discípulos, María Magdalena y Pedro y Juan, fueron a la tumba, según dependiendo el evangelio que esté leyendo, al amanecer del día primero, encontraron que el maestro ya no estaba. ¿Está diciendo el texto que el maestro resucitó un domingo? No, porque el texto está diciendo que al amanecer, cuando fueron allí, el maestro ya no estaba. Quiere decir que el maestro no resucitó al amanecer del primer día, resucitó en la noche. Y se resucitó en la noche, entonces resucitó al anochecer de la tercera noche. Resucitó en Shabbat, según ellos, como ellos contaban el tiempo. Y esto es muy importante porque nos lleva a entender lo que está en la Escritura, y nosotros no hemos comprendido porque no conocíamos, amigos que me escuchan, esta época. Y usted diría, ¿qué tiene que ver esto con la resurrección del Mesías? Grande en manera, porque es la información, que es la información que está en los textos y nos ayuda a comprender con mayor claridad lo que está escrito ahí. El maestro Nazaret resucita al anochecer de la tercera noche, como él había profetizado. Y cuando amaneció el primer día de la semana, según está escrito en Mateo 28:1, Marcos 16:2, Lucas 24:1 y Juan 20:1, el maestro ya no estaba. Y esto fue un evento impactante para todos ellos, porque de seguro el maestro le había dicho a ellos que iba a resucitar, pero todo ser humano pone en duda las cosas, y es normal. Ellos haber visto que el maestro Nazaret resucitó implicó grandemente para todos ellos un cambio en su realidad. El maestro está vivo, el Mesías está vivo, y es la primicia de los que duermen. Muchas personas han entendido que el maestro Nazaret resucitó en primeros frutos, que es una de las fiestas que aparece en la Biblia. Pero el Shaul de Tarso, cuando dijo en 1 Corintios 15 que el maestro es la primicia de los que duermen, lo que realmente lo que está diciendo es que es el primero de los que durmieron, o de los que duermen, que fue resucitado. Y como él es el primero, todos los que son de él resucitarán con él. ¿Ves cuán importante es conocer todas estas cosas, amigos? Porque como dijo el maestro, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. En esta media hora he compartido con ustedes 4 horas de clase, así que espero en el Todopoderoso que hayan podido captar lo que estamos compartiendo con ustedes y hayan entonces encontrado total sentido en las cosas que leemos en los evangelios cuando lo ajustamos a la realidad de la época donde estos se construyen. Mi nombre es José Otero, director Les Jaín. Para mí es un gusto haber estado con ustedes aquí en PAB 550 y espero estar el próximo domingo con ustedes nuevamente compartiendo en 30 minutos enseñanzas, ideas, conceptos que aparecen en la Escritura que de seguro le va a ayudar mucho a usted a entender lo que usted está leyendo. Le pido al Todopoderoso que le dé una buena semana, así que nos vemos en la próxima. Shalom.